Bienvenidos amigos radioescuchas a nuestro programa Salud desde el Alma. Damos así inicio y vamos a disfrutar estos minutos compartiéndolo con ustedes y veremos cómo podemos hacer para mejorar nuestra vida día a día, cómo sentirnos más realizados y más convencidos del propósito de vida que cada uno de nosotros tiene. El pensamiento, el escrito que vamos a continuación a dar lectura, pertenece al maestro Unran. Y él nos dice lo siguiente, dice así a sus discípulos: has recibido de esta enseñanza tantas verdades que ni siquiera has tenido tiempo de asimilarlas. Sin embargo, siempre esperas algo nuevo. Pero ¿qué haces con todo lo que ya tienes? ¿No te contentas con tomar notas y archivarlas en algún lugar? Es mejor que no te contentes. Pon esas verdades en práctica. De lo contrario, te pasarás la vida esperando novedades y nunca avanzarás. En la vida espiritual hay que trabajar sin cesar sobre las mismas verdades. Y la novedad está ahí, en lo que descubrirás cada día, profundizando en las mismas verdades. ¿Cuántos de nosotros, cuando comienza el despertar de la conciencia, buscamos en una y otra parte, en un grupo, en otro, en una religión o en otra, enseñanzas nuevas que nos abran el camino de la salud, de la felicidad, de la esperanza, de la riqueza? Buscamos en una y otra parte. Nos quedamos en un grupo esperando que allí nos den la solución a nuestras inquietudes. Y pasamos así, anotando, escribiendo, archivando las ideas nuevas que nos parecen excelentes en su momento cuando las escuchamos por primera vez. Pero luego no las llevamos a la práctica y decimos, esto no sirve para nada. He perdido mi tiempo porque no saco nada de aquí. Pero el asunto está en que no aplicamos aquello que vamos conociendo, aquellas verdades que se nos van revelando. Creemos que con el solo hecho de conocerlas van a producir el milagro en nosotros. El problema grande está allí. Vivimos esperando que se resuelvan nuestros problemas con el simple conocimiento, con aquella conferencia, aquella enseñanza, aquel taller al que fuimos, pero toda esa enseñanza quedó archivada. Nunca la aplicamos. Siempre nos daremos cuenta, el problema está que no hemos llevado el conocimiento a la práctica. De modo que lo que nos dice Unran en este mensaje que hemos leído hoy día es que apliquemos aquello que vamos conociendo, porque en el mundo espiritual las enseñanzas son milenarias. Esto que estamos ahora transmitiendo en el programa Salud desde el Alma no es nuevo. No es un descubrimiento nuevo, son milenios, enseñanzas sabias de los ancestros sabios. Miles de años vienen enseñando lo mismo. Muchos han logrado, han aprovechado y han avanzado, pero la mayoría seguimos despertando. Al momento que escuchamos algo nuevo nos parece prodigioso, nos parece maravilloso. Decimos, qué bueno, con esto sí voy a resolver todos mis problemas. Pero como de allí no pasamos a la acción, sino que guardamos esas notas, esos apuntes que hicimos porque nos parecían excelentes, los guardamos y estamos esperando cuándo habrá otra conferencia, cuándo habrá otro programa, otro taller, otra enseñanza, que venga un maestro, que venga un sabio para que nos dé más enseñanzas. Pero no pasamos de allí. El asunto es aplicar esos conocimientos, esas enseñanzas que nos parecieron excelentes, maravillosas, que tenían la fórmula mágica para cambiar nuestra vida. Apliquémoslas y seamos multiplicadores. Comencemos a distribuir, a enseñar con el ejemplo, no tanto palabras, sino el ejemplo que tenemos que dar a los demás de que aquello que hemos ido a buscar, aquello que nos han enseñado, aquello que nos han brindado, tiene sus bases lógicas si las aplicamos. De lo contrario, seguiremos negando el valor que tienen esas enseñanzas y seguiremos diciendo no sirve para nada. Mira que yo asistí a tal taller y no ha pasado nada. Es que en este taller te enseñan, te dan la práctica, te orientan,
pero no te pueden transformar de la noche a la mañana si tú no haces el mínimo esfuerzo por aplicar aquello que vas aprendiendo. Es la única razón, digamos, por la que debemos ir a una nueva enseñanza, para aplicarla. Cuando apliquemos, cuando dediquemos nuestro tiempo a aplicar aquello que vamos enseñando, veremos los frutos. De lo contrario, no sucederá nada. Y por eso es que hay muchísima gente que tiene enormes conocimientos, títulos que uno dice, qué maravilla, qué persona tan estudiosa, qué persona tan inteligente, cómo conoce tanto. Pero uno ve en la vida real que del conocimiento no ha pasado. Es lo que se llama la inteligencia mental, intelectual, que era la que tenía primacía hasta hace varias décadas. Se consideraba la persona con más conocimiento como la persona más inteligente, sabia. Pero viendo su vida personal, viendo su vida familiar, vemos que no había tanta excelencia. Habían fracasado, habían sufrido mucho porque no tenían ninguna aplicación de todos esos maravillosos conocimientos que archivaban. De nada sirve tenerlas archivadas. Por eso Onrán nos insiste, y esto iba dirigido a sus discípulos, aquellos que lo seguían, que pasaban lo que se llaman retiros, convivencias con él, porque se sentían muy bien, sentían que lo que el maestro les estaba impartiendo era importantísimo, era maravilloso, iba a cambiar sus vidas. Pero él les decía directamente, de nada sirve que vengan a escuchar, no pierdan el tiempo, les decía, no pierdan el tiempo porque acá si no van a transformar su vida con la aplicación de estas enseñanzas, no va a haber nada de cambio en sus vidas, seguirán iguales, regresarán a sus casas, decía él, regresarán a sus casas en la misma forma con la que vinieron y más cansados porque no están haciendo el cambio que se les invita a hacer, porque el maestro siempre invitaba, no crean, decía, no crean en lo que les estoy diciendo, aplíquenlo para que puedan ver la transformación en sus vidas. Y eso nos dicen todos los sabios. Siempre escuché a nuestro maestro, querido maestro José Marcelli, él decía, insistía, y todos los maestros, no crean en mis palabras, aplíquenlas, vívanlas, para que puedan tener los frutos que tanto anhelan. Pues bien, vamos a hacer una pausa y estaremos nuevamente con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Nuestro programa Salud desde el Alma, y hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo el ingeniero Nelson Hidalgo Cedeño. Él es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con estudios de psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja, certificados en programación neurolingüística coach, máster y licenciado y máster en programación neurolingüística, certificado en enneagrama en la Escuela de Claudio Naranjo en Lima, Perú, y ha dictado muchísimas conferencias y charlas motivacionales en colegios, universidades e institutos, entre ellos en la ESPOL, la Universidad Católica, la Universidad de Guayaquil y varios colegios que sería largo mencionar, con temas importantísimos. Los más destacados son cómo se plasman los sueños, la autoestima, un valor de excelencia, el misterioso arte de vencer, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Bienvenido, Nelson. Para nosotros es un gusto y a la vez mucha gratitud para ti de haber aceptado nuevamente la invitación. Ya tuvimos el gusto de contactar contigo hace algunos meses y bueno, queremos aprovechar todos estos conocimientos y ver qué tienes hoy día para compartir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente, mi querida doctora. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante para la vida del ser humano y sobre todo en los chicos, en los jóvenes, porque son ellos quienes están empezando pues una vida, ¿no? Y darles herramientas importantes para esta, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en los chicos, en los jóvenes. Justamente eso hablaba pues yo hace pocos instantes sobre
cómo la inteligencia emocional se ha impuesto, la humanidad se ha dado cuenta, la importancia que tiene el trabajar en el manejo adecuado de las emociones por encima del conocimiento, sin despreciar el conocimiento, es fundamental, pero adquirir el manejo apropiado, la capacidad de manejar adecuadamente las emociones es fundamental, porque sin ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al ser humano? Sí, la verdad es que sin un buen manejo de las emociones, el ser humano termina cansado, termina caotizado, termina con problemas, termina sin llegar a concluir metas, sueños, etcétera, ¿no? Como usted bien dice, mi querida doctora, durante muchísimo tiempo, siglos diría yo, se le rindió homenaje a la inteligencia racional, a la inteligencia intelectual, pues creían que ahí era la base pues del desarrollo y la civilización, y en buena parte tenían razón, porque de ahí se ha logrado pues el desarrollo tecnológico y todo lo demás. Sin embargo, se ha quedado atrás el tema de las emociones, el tema de cómo convivir con el ser humano, de cómo controlar toda esa turbulencia emocional que el ser humano tiene. Y se ha dado cuenta pues en los últimos años, porque este tema recién se lo viene hablando hace 2 o 3 décadas, no más, no más. Y se han dado cuenta que las personas más exitosas en la vida precisamente son las que tienen un buen manejo de inteligencia emocional. Y de hecho hay estudios serios que dicen que el 80% del éxito tiene que ver con una alta inteligencia emocional y el 20% con una racional, ¿no? Claro, es necesario recalcar esto, Nelson, porque en realidad cuántas personas no tienen conocimientos racionales, mentales, intelectuales, y sin embargo se los ve felices, equilibrados, tranquilos. Claro. Y muchos otros con muchos títulos están en una vida pero de un infierno y lo manifiestan así. Entonces necesitamos que la juventud comience a entender qué es lo más importante, cuál es el verdadero éxito, qué es lo que tenemos en mente como éxito. Porque muchas veces lo único que se considera exitoso es tener dinero. Así entonces es. Logró lo que más quería. Qué éxito tan grande porque tiene muchos bienes. Así es, definitivamente conozco gente y que ha tenido éxito en PhDs, en máster y tanta vaina, pero finalmente vive una vida totalmente infeliz. Y miran al lado que sin muchos títulos, sin muchos estudios, pues viven más relajados y más felices. Y ellos se preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando? Claro. Yo soy una persona instruida, he estudiado toda mi vida, sin embargo me siento vacío e infeliz. No puedo ni siquiera relacionarme bien con mis vecinos. Así es. ¿Qué está ni pasando? Entre la familia, ni entre los miembros de la misma familia. Así es. Entonces hay un tema muy importante que se debe tratar, pues no es tarde, nunca es tarde. La gente adulta debe trabajarlo. Sin embargo, más dirijo mi ayuda hacia los jóvenes, aunque en general a todas las personas, claro, de este tema, porque ellos deben conocer de esto, que es una herramienta muy importante para su vida y para su éxito. A ver, es importante que a los niños desde pequeños se les haga sentir las emociones. Recuerde reconocerlas, porque ellos sienten todo, pero claro, no saben ni lo que están sintiendo ni por qué lo están sintiendo. Sí, de hecho los padres, yo recuerdo cuando era niño y más atrás, nos coartan ese sentimiento. Sí. O sea, de pronto queremos llorar, no llores. De pronto estamos tristes, no estés triste. De pronto estamos con coraje, ya cálmate. Entonces no nos dejan sentir ni percibir esas emociones, y a la larga pues terminamos sin conocerlas y peor aún manejarlas, ¿no? Y eso nos trae un problema muy serio más adelante. Entonces a los niños, a los adolescentes, hay que enseñarles a que sientan esas emociones, a que se den cuenta en qué momento ocurren esas emociones, en qué momento se ponen tristes, en qué momento les da coraje, en qué momento les da alegría. Entonces primero el reconocimiento, el sentimiento de esa emoción, y luego viene el manejo de esa emoción para que los puedan controlar. Y todo esto conlleva a que la persona pueda relacionarse mejor con el prójimo. Esto conlleva a que el chico, a que el joven pueda tener una autoestima mejor, más alta, un autoconocimiento mejor, porque se está conociendo todo lo que está sucediendo en su interior. Claro, entonces
es bueno que en los colegios, en las escuelas se integrara esta rama de la, ¿qué diría? De la sociología, de la psicología, la importancia enorme que tiene que los chicos comiencen, pero más allá todavía los padres deberían enseñárseles cómo dirigirse a sus hijos, cómo enseñarles a reconocer sus emociones, sus sentimientos y trabajar con ellos. Claro, Sería definitivamente. desde allí. Definitivamente, porque en buena parte los adultos, los padres son quienes dirigen a los chicos, y estos deberían primero pues tener conciencia de aquello y hacer una especie de limpieza, de terapia ellos Claro. mismos, porque se han acumulado tanta ira que llegan a la casa explotando y todo y no entienden por qué lo hacen. Lo que sucede es que han rebasado ya el límite de su capacidad de tolerancia en la ira. Eso. Entonces, si ellos entendieran, si la gente entendiera estos temas de inteligencia emocional, de cómo tratarlos, de cómo manejarlos, pues la gente viviría más tranquila, menos estresada, sin hacer daño más al prójimo, o sea, por todo este tema, ¿no? Entonces es un tema muy importante que deberían incluirlas de alguna Yo sí manera en creo las eso. escuelas, en los colegios, en las universidades, porque es un tema que no se lo ve en esas No. partes, en esos institutos, no se lo ve. Se da, No, no, yo no he se da visto. para nada. Es más, tenemos profesores, maestros que no saben esto. Y ellos son los principales Sí, causantes, diríamos, por su desconocimiento de mal manejo de los chicos. claro, bueno, es porque los profesores, los padres, fuimos criados en un tiempo en la que nos cortaban todo Sí. eso y vivimos así. Se Pero ve es hora de entender, normal ya. es hora de comprender este tema y de mejorar para pues que nuestros hijos sean educados de mejor manera. Formar a los padres y a los docentes, ¿no? Muy bien, pero tenemos que hacer una pausa, queridos amigos. Volvemos inmediatamente para seguir compartiendo nuestra entrevista con el ingeniero Nelson Hidalgo. Continuamos, queridos amigos, con nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Quiero recordarles la invitación para mañana a la conferencia a las 6:30 de la tarde en Ollantay. El tema será el poder curativo de la relajación. La importancia que tiene aprender a relajarse, aprender a soltar, aprender a dejar fluir, no solamente la tensión física, sino también la tensión emocional, mental, que los seres humanos, debido a esta vida loca que llevamos apresurados, corriendo, caemos en frustraciones y en enfermedades. Así que a las 6:30 de la tarde mañana en Ollantay. Y el día sábado tenemos el taller importantísimo también sobre enneagrama para aprender a conocernos, saber lo que realmente llevamos, lo que vivimos, lo que sentimos y que a veces ni siquiera entendemos aquello que estamos viviendo y cómo manejarlo. Justamente el ingeniero Nelson Hidalgo será el que esté dictando este taller y yo espero que el día sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 vayamos a encontrar herramientas importantísimas que hagan que descubramos lo que verdaderamente tenemos dentro y cómo manejarlo. Bien, entonces ya saben, están invitados desde ya. Y continuamos conversando con Nelson. Vamos a ver, ¿qué es entonces la inteligencia emocional? Bueno, para hablar de inteligencia emocional debemos comentar que el ser humano tiene diferentes formas de inteligencia, ¿no? Ya. Por ahí algunos estudiosos, un psicólogo americano habla de 8, otros hablan de 9 y hasta 12 inteligencias ¿Ah, sí? se han comentado. Así brevemente, pues, comento que hay inteligencia lógica, matemática, que es la racional, hay una inteligencia creativa, una inteligencia lingüística, una inteligencia intrapersonal, interpersonal, una inteligencia naturista, una inteligencia existencial. Y Mira. hay diferentes tipos de inteligencia, una inteligencia sinestésica, de hecho, las personas que tienen habilidades para mover el cuerpo, para bailar, para danzar, Exacto. ¿no? Otras que no la tienen. Entonces, hay una expresión grande de inteligencias y normalmente la humanidad le consideran inteligentes a las personas que racionalmente con los números lo relacionan, pero eso es muy falso. Porque la civilización ha funcionado Claro. así, pero en estos tiempos ya sabemos que no es así, que hay diferentes tipos de inteligencia y esto es muy importante conocerlo porque debemos ubicarlo a los chicos de acuerdo a su inteligencia para que puedan ser felices, porque hay una inteligencia artística también. Entonces, si nosotros logramos identificar qué tipo de inteligencia tiene cada chico, se lo podría direccionar
para que sean felices hacia ese lado y no se frustren. No se frustren porque normalmente se frustran porque no son buenos para matemáticas, para números y se sienten frustrados. Eso podría ser entonces parte del reconocer cuáles son las capacidades, los dones que tiene cada ser humano desde pequeño, y los padres deberían ser los más observadores para orientarlos, para guiarlos. Definitivamente, los padres son los encargados de observar esos dones, esas habilidades que lo traemos desde nacimiento. Así prácticamente. Es. Entonces, y desde esa observación el padre debe ayudar al hijo a encaminarlo hacia ese No potencial, no obligarlo a lo que él no pudo llegar a ser. Así es, porque normalmente los padres quiero que sea ingeniero porque él no pudo serlo, o quiero que sea médico porque yo soy doctor, etcétera. Entonces no, de ninguna manera. Observándolo se dan cuenta, oye, como que nuestro hijo tiene habilidad artística, ¿no? Sí. Mírale cómo pinta, Ajá. mírale cómo dibuja. Tienen una habilidad tremenda, entonces hay que guiarlos hacia ese lado. Bueno, ahora hay chicos que tienen habilidades múltiples, ¿no? Entonces ahí la cosa se complica un poco más porque tiene diferentes para escoger. ¿Para dónde los dirigimos? Exactamente, pero al final guiarlos hacia esas potencialidades, hacia ese don natural que tiene el chico, ¿no? Que está dada por estas múltiples inteligencias, ¿no? Por ahí va un poco el camino, pues, para la felicidad de los chicos y de los seres humanos, ¿no? O sea, aparte de los padres, una vez que los chicos entran ya a las escuelas, a los colegios, allí se requiere también que haya una verdadera orientación de parte del docente, porque tú ves que en muchas ocasiones el profesor de una materia menosprecia, satiriza, se burla con un niño que no rinde en esa materia, y le está causando daño porque él puede pensar que no es bueno para nada, no solo para esa materia. Exactamente, y su autoestima es lastimada y su autoestima se baja a tal punto de que su don, su habilidad se ve minimizada. O sea, siendo bueno en el arte, por esa baja autoestima causado, por ese reproche, por ese señalamiento, entonces ella no va a pintar bien, ella no va a dibujar bien, a pesar de tener ese don. Entonces, el sistema educativo realmente debe hacer cambios profundos en esta cuestión. De ayudar al ser humano realmente a ser feliz, a buscar lo que le apasiona, a buscar naturalmente sus dones, pues, ¿no? Que le han sido dados de nacimiento, ¿no? Y es importante que los docentes conozcan, es un imperativo que los docentes y el sistema educativo conozca de esto para que los seres humanos puedan ser guiados de una mejor manera y de esa forma tener una sociedad mejor, una sociedad más sana, ¿no? El problema es tan grande. Y comentábamos con un educador famoso que decía, ¿cómo puede ser posible que a un muchacho se le deje de año o que repita un año por una materia que no le agrada? Cuando él debería estar, bueno, eso no te agrada, pasas de todas maneras porque tienes buenas notas en los otros, eres bueno para lo otro. Pero se le hace repetir un año por una materia que no le agrada y que a lo mejor nunca le va a servir en su vida. Así es, definitivamente estoy de acuerdo en ello, porque eso primero que causa un daño psicológico al chico, que se quede de año, que sea menospreciado por la sociedad, por los chicos, por ¿no? por la familia y por todo un entorno. Eso en vez de elevar su autoestima la baja tremendamente y deben ser guiados precisamente por sus dones. Por eso yo insisto, el sistema educativo debe apuntar hacia allá, hacia ver las potencialidades de cada chico, de ver a cada chico como un ente individual, no como un ente colectivo, ¿no? Eso es muy importante que se tome en cuenta en los educadores y en el sistema educativo, ¿no? Para tener una sociedad mejor, porque imagínese usted, mi querida doctora, tener arquitectos de corazón, arquitectos que hagan buenas casas, tener artistas apasionados de su arte, tener abogados y jueces apasionados buscando la justicia y la verdad, tener médicos que realmente busquen curar al prójimo, tener comerciantes que sean hábiles para generar riquezas y negocios. Y así por el estilo. Entonces las sociedades cambiarían cuando cada individuo está ubicado en el don que naturalmente le corresponde, ¿no? O sea, todo cambiaría, la verdad, todo cambiaría. Y esto es un tema muy interesante, muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Y a los jóvenes, ¿cómo llegar a esto? Ya sabemos que es en los colegios, en el hogar,
¿Qué se puede hacer ahora, en estos momentos? Porque queremos que la educación, primordialmente, allí está la base. Mientras no se incluya como materia de estudios, como orientación básica, mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Como siempre, muy interesante su programa. Gracias. Usted, el ingeniero que está allí, verá, es que ahora los padres, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se tiene que al chico, yo nunca lo he hecho, pero ¿por qué se le tiene que decir quién se debe esto en función de lo que va a haber pronto el trabajo, el dinero? Eso no se debería hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que la primera psicóloga debe ser la mamá en la casa, se debe darse cuenta de lo que al niño le gusta. Yo le digo porque yo tuve una pariente que tenía un hijo, oiga, pero que llegaba a mi casa le desbarataba, me desarmaba todo. Pero ella quería que estudie comercio porque ya tenía un negocio. Y con eso, oiga, el chico se lo botaron 3 veces del colegio. Por último le dije que lo ponga a un colegio nacional que lo pueden ayudar. Y el chico, ¿sabe qué? Le gustó la mecánica. Lo llevaron, incluso lo mandaron a hacer prácticas y hasta le pagaron al chico. Muy bien. Entonces, ¿por qué se tiene que uno Sí. querer que el chico haga lo Justamente, y lo mismo en las universidades? justamente, amiga, de eso es lo que está. Gracias a usted, amiga. Es justamente lo que está explicando el ingeniero en estos momentos, ¿no? Que tomar conciencia, Así es. los padres en primer lugar, luego los educadores. Pero como en la educación no la podemos transformar, no está en nuestras manos de la noche a la mañana, vemos que a través de estos programas, a través de tantos programas que se están abriendo, se puede dar esta orientación. Definitivamente, el trabajo primero lo deben hacer los padres, pero lamentablemente muchos padres no tienen el conocimiento de estos temas, de estas cosas, y no los comprenden. Entonces, lo primero que se debe hacer es que ellos deben prepararse, deben educarse en estos temas para que puedan guiar a sus hijos. Porque ¿cómo pueden guiar a los hijos si ellos no saben qué hacer? No tienen los recursos de estos temas. Entonces, primero ellos son los que deben entrar en conciencia y decir, bueno, desconozco de esto, quiero aprender, quiero conocer, y una vez que conozca y que lo ponga en práctica en mí primero, pues, o a medida que lo estoy poniendo en práctica en mí, le estoy guiando a mi hijo. Entonces, definitivamente los primeros que son los llamados a guiar a los chicos son los padres, porque esperar a que las instituciones o el sistema educativo cambie, eso no está en nuestras manos. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, y lo que está en nuestras manos es empezar por nosotros mismos. Así es, y acabar con esta creencia, ¿no?, de que el éxito está en la parte económica. Entonces hay que buscar una profesión que te haga ganar dinero rápidamente, que tengas éxito, porque el éxito es sinónimo de bienestar económico. Así Entonces, es. ese es el punto. Yo creo que hay que comenzar a hacer a la gente cambiar. No importa, no vas a tener millones, pero vas a estar tranquilo, feliz, haciendo lo que te gusta. Claro, y cuando tú haces algo que te apasiona y que te gusta, lo que hagas será apreciado y vendrá por añadidura, pues, el trabajo y el dinero. En el caso del chico mecánico que descubrieron que le encantaba la mecánica, es una pasión que está descubriendo, y yo estoy seguro que va a ser un buen mecánico. Lógico. Y lo van a buscar por su trabajo. Así Y el es. dinero vendrá por añadidura. Así De igual es. manera, un artista, un médico, todas las Cualquier profesiones profesión, que ¿no? sean hechas con pasión desde el corazón, pues lo demás vendrá por añadidura. Muy bien, continuaremos, amigos, después de una pequeña pausa con nuestro programa Salud desde el Alma. Estando el ingeniero Nelson Hidalgo Cedeño, y yo tengo una pregunta, Nelson. ¿Cómo podemos guiar a los padres? ¿Cuáles son los tips que tú podrías dar para que los padres comiencen a despertar en esto y a poner más atención para que puedan ayudar a sus hijos? Claro que sí. Bueno, yo recomendaría que los padres observen a los chicos, y si tienen alguna emoción que están transmitiendo, por ejemplo, se sienten tristes, déjenles sentir la tristeza. Déjenles sentir la tristeza y acérquense y le pregunten, ¿por qué estás triste? ¿Qué te provoca esa tristeza? Para que él empiece a reconocer en qué circunstancias, en qué momento él se pone así. De igual manera, cuando esté alegre, pues que sienta esa alegría. O cuando esté con coraje, con ira, que sienta un poco esa ira y acompañándole.
¿Qué te provoca eso? ¿Qué sientes con la ira? Que él reconozca primero esas emociones y luego que empiece ese trabajo de reconocimiento, primero de que sienta, reconozca en qué momento siente esas emociones. Luego viene la tercera etapa, que es la de controlar esas emociones. Ok, tienes ira, te provocó esto. Entonces, la próxima vez que tú veas que tal cosa te provoca ira, evítalo. Evítalo o trata de evadir aquello que te produce eso, ¿no? De esa manera tú puedes controlar, tomar el control. Porque cuando estás con ira no puedes tomar buenas decisiones. Una vez que ya se manifestó, ya no puede Claro. tomar decisiones, no puede, comienza a lanzar objetos, comienza, o sea, porque ya está manifestado. Entonces él tiene que controlar la ira. Y miren que inclusive es bíblico, nuestro maestro, nuestro Señor Jesús, mostró emociones, mostró ira en algún momento, mostró tristeza al ver cómo lloraban por Lázaro cuando se murió, mostró alegría, mostró miedo también, temor, cuando se le acercaba el momento. Entonces él mostraba sus emociones de acuerdo a o sea, no hay que reprimirlas, no hay que reprimirlas, sino que reconocerlas, hay que vivirlas pues en ese momento, pero tampoco hay que permitir que nos atraquen esas emociones, sino que hay que aprender a salir de esas emociones, ¿no? Entonces son unos tips que le doy a los padres, que observen, que no le coarten, que ellos tienen que vivir la experiencia de sentir. Es más saludable sentirlo que reprimirlo, porque a la larga reprimirlo eso se acumula y es un caos después. Entonces es mejor es más saludable que lo sientan, que lo reconozcan. Porque la represión puede llegar a un momento tal que ya no soporte y estalla. Así es, estalla, explota. Entonces eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que no llegue ese momento y para eso hay que sentirlo, reconocerlo y controlarlo, ¿no? Después. Es la forma como se va a dar cuenta qué es lo que lo produce, tú decías, Así ¿no? es, qué es lo que lo produce y qué me conviene hacer o no hacer esto que me va a causar a la larga. Así es. Dolor, así es. Bueno. Así es. Ahora, yo quisiera que conversáramos, Nelson, un poquito sobre el taller que vas a dictar, el enneagrama. Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho en realidad qué es eso del enneagrama, porque estamos difundiendo, ¿no? Invitando a nuestros amigos a que acudan, sabiendo la importancia que tiene esta ciencia antigua. Sí, la verdad y es que, renovada. Sí, así es. La verdad es que muy antigua. El enneagrama es una herramienta de autoconocimiento transformador en la que te permite reconocer cuál es tu patrón de comportamiento inconsciente, porque el ser humano actúa de una manera inconsciente, sin darnos cuenta, actuamos de tal o cual manera, ¿no? En todos los lados, en la casa, en el hogar, es un patrón que nos sigue, es una respuesta automática de nuestro comportamiento. Entonces el enneagrama te va a ubicar en qué tipo de patrón estás tú, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es muy perfeccionista, otra gente que tiene mucho miedo, otra gente que le gobierna la avaricia, le gobierna la pereza, o sea, tiene que ver... Y a veces la persona no se da cuenta de esto, ¿no? No se da cuenta porque lo hace de manera inconsciente. O sea, inconscientemente actuamos. O sea, esto y hacemos serviría cosas. muchísimo a los padres de familia. Definitivamente. Por lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Acerca de cómo reconocer en sus hijos, a lo mejor, no solo en ellos mismos, sino en sus hijos, las tendencias. Los patrones de comportamiento que tienen sus hijos y enseñarle a comprender, porque es una herramienta, ¿no? Esto tiene que ver con la personalidad. Los seres humanos tenemos una máscara, tenemos una personalidad, el cual la necesitamos para sobrevivir en este mundo, porque en este mundo no podemos vivir en esencia pura, así que necesitamos una máscara para poder hacerlo. Y el enneagrama es una herramienta que nos permite descubrir cuál es esa máscara, cuál es ese ego, cuál es esa personalidad que hemos escogido o adaptado en esta vida. Al comienzo nos sirve, pero después ya nos pesa porque hacemos las cosas de una manera automática, sin darnos cuenta, regido por este patrón psíquico, y es muy importante conocerlo para conscientemente pues empezar el camino hacia la luz, el camino de regreso a la esencia, ¿no? O sea que esto sería importantísimo para lo que estás hablando sobre la inteligencia emocional. Definitivamente. O sea que es una herramienta que yo invito a los amigos que están escuchando a que presten atención. El taller es justamente, nos va a dar un tremendo apoyo
una tremenda forma de entender y de poder direccionar a los hijos, a los jóvenes, porque a veces ya pasó la edad de los primeros años y está el muchacho ya en la pubertad, en la adolescencia. Ajá. Con esto, conociéndose uno mismo, Claro. puede ayudar a descubrir a los otros Así es. su temperamento, su carácter, su máscara y ver qué hacer para apoyarse en ella o aprender a manejarla. Aprender a manejarla, así es, porque la personalidad la vamos a tener hasta el último Lógico, día de nuestras así vidas. es El tema es necesarísima. cómo hacernos amigos de esta personalidad y cómo controlarla, cómo manejarla, ¿no? Para que no nos cause tanto problema, ¿no? Es muy importante. De hecho, la inteligencia emocional es un tema de autoconocimiento que va muy de la mano con el tema del eneagrama también, ¿no? Entonces, por eso les invitamos Claro. a este taller que va a ser espectacular definitivamente. La gente va a quedar con mucho conocimiento y con muchas cosas por hacer en su vida, porque es un trabajo. Debo decir que el taller no lo es todo, el taller solo es una guía, que ya el trabajo lo hace cada cual durante su vida, ¿no? Claro, O sea, es lo que decía al principio cuando leí el consejo que da el maestro Onran. Dice, de nada te sirve el conocimiento si no lo llevas a la práctica. Sí. Comenzar ya a aplicar todas esas cosas que estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos aprendiendo, que nos dicen los conocedores de cada rama, que sirve para mejorar nuestra vida, pero si solo las queda en el conocimiento y no llevamos a la práctica, de nada sirve. de nada sirve. Así es. Y este taller va a ser eminentemente práctico, o sea que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, las formas de manejar ya estos, primero conocerlo y luego aprender a manejar y comenzar a trabajar en aquello que nos está molestando. ¿Cuánta gente la timidez no le permitirá acercarse a lo que anhela, a lo que desea? Así O el es. iracundo, en cambio, tendrá tantos problemas en relaciones, Claro, justamente, claro. pero O el no miedoso, el perezoso, el que tiene avaricia, Claro. el soberbio. O sea, Mira. hay tantas formas de expresión, ¿no? De y personalidad. que están ocultas para la propia persona. Exactamente, él no sabe que es soberbio. Y por Él eso no cuando sabe. alguien le señala, dice no. No, yo Lo- no, yo- estás mal, estás equivocado, yo no soy así, pero en realidad está tan escondido que no nos damos cuenta, ¿no? Y no lo queremos reconocer, lo que es peor, ¿no? Así es. Qué bueno, ahí vamos a aprender entonces cuál es el problemita que llevamos y que a veces no nos permite avanzar en la vida, así nos alcanzar estancamos. la salud, la felicidad, porque todos queremos, todos pedimos, oramos al Señor que nos dé salud, que nos dé alegría, que nos dé buenas finanzas. Claro. Pero si estamos con ese problema allí, Así es, es como un muro así que es, no nos así es. permitirá atravesar hacia aquello que sabemos es nuestra felicidad. Claro, porque es tonto pensar que las cosas van a cambiar si no hacemos nada Ese por es el hacerlo. O sea, punto. tenemos que hacer algo. Si queremos un cambio, pues tenemos que hacer algo para que se provoque ese cambio definitivamente. Muy bien, yo quiero dar el teléfono del ingeniero Nelson Hidalgo para las personas que quisieran aprovechar sus conocimientos, la forma en que podrían manejar y trabajar en sus vidas para un bien mayor. El 098-013-5824. Repito, 098-01-358-24. Bien, gracias Nelson por tu colaboración aquí con nuestro programa y espero también el día sábado tener éxito en nuestro desarrollo de este taller que vas a dar sobre cómo, o encantado de conocerme, de saber cómo soy y qué hacer para salir adelante con esto. Gracias mi querida doctora Eugenia, gracias a la radio, gracias a los telescuchas, pues Así es. a los radioescuchas, perdón, Exacto. que han escuchado este tema y esperando estar aquí en otra oportunidad. Sí, pues, ya te comprometo para una próxima entrevista. Muchísimas gracias, queridos amigos, que tengan un buen día restante y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.